días. Hemos titulado nuestro proyecto como Medio Ambiente en tiempos de pandemia. Los integrantes del proyecto son Julián Montoya, Edwin Moreno, Manuel Olivares, William Pedraza y el que les está hablando, Enrique Martínez. Como podrán ver, este será el orden de nuestra exposición. Más conocido como coronavirus, una letal enfermedad respiratoria y que sus orígenes son hasta el día de hoy desconocidos. Pero a pesar de esto, se sabe el lugar donde inició todo, Wuhan, una central comercial china, y donde habitan más de 11 millones de personas. En esta ciudad la productividad y el comercio son extraordinarios, además de que se comercia con casi todo. Entre estos animales, la gran mayoría son usados en llamativa gastronomía china y en remedios de la misma cultura. Estos mercados se dividen por manzanas. También son numerosos los puestos que compiten entre sí y hasta se hacen competencias a sí mismos, todo para abarcar mayor público. Pero el ojo de los compradores es curioso y muy exigente. Por esto es debido que los comerciantes buscan extraer, criar y cultivar especímenes de fauna y flora, trayéndolos a este tipo de lugares para que el comprador se maraville a sí mismo y éste le compra la cantidad que quiera para sus platillos o para lo que sean requeridos. La mención de estos lugares es debido a que no solo fue uno de estos donde se originó la pandemia, sino porque desde hace mucho tiempo las entidades sanitarias globales han advertido que debido a las condiciones tan deplorables y antihigiénicas que eran sometidos los especímenes, muchos de estos también morían por enfermedades que contraían de otros o por el maltrato. Otros eran material para el arte de un carnicero y expuestos como trofeos en ganchos a la intemperie. Pero, ¿por qué sabiendo esto, la población no hizo caso omiso a estas recomendaciones? Pues más que las autoridades, la verdad yo creo que es más un problema de economía local. ¿Por qué? Porque pues obviamente la población tiene que buscar de alguna manera sustento y digamos yo puedo trasladar el ejemplo de Wuhan a Bogotá comparándolo con, pues creo que ya no están funcionando, si no estoy mal, hace poco creo que salió una normatividad que reguló toda la parte de la trata de especies en el, en la plaza del Restrepo, si no estoy mal, en la plaza de mercado, que también ahí se comercializaba con animales, entre comillas, domésticos. Pienso que es más que todo es eso, es un problema de que la gente trata de buscar como un sustento económico a través de las especies y pues obviamente una especie endémica, una especie exótica, por lo general brinda un nivel, un sustento económico a una gente que no lo tiene. Entonces pues ellos como que no equilibran el costo-beneficio entre estar expuestos a los diferentes patógenos que tienen estas especies y el poder adquisitivo que esos mismos le dan. Entonces, más que un problema de autoridad, yo creo que es también más un problema de control local, un problema de educación también, de cómo brindarle a las personas la oportunidad de cambiar su modo, su modo de trabajo o cambiar su enfoque para brindarle la oportunidad. O sea, no simplemente... Estos factores son los causantes de esta pandemia: la educación, la cultura y la necesidad. Sabiendo esto, ya podemos ver cuáles son uno de los motivos por los cuales el hombre pone sus ojos en la naturaleza, así éste no sea parte de ella. Pero sin duda el hambre de recursos naturales dio como resultado un frenesí por estos, y que por causa del hombre sobreexplotó hasta hacerse un daño a sí mismo, como lo podemos evidenciar hoy en las calles vacías y en los hospitales a reventar. Pero entonces surge la duda: ¿cómo ha sido el cambio ambiental en el tiempo de confinamiento? Pues yo creo que ha sido contraproducente, ¿no? Porque, digamos, la contaminación por fuentes fijas como por fuentes móviles
creo que se ha disminuido debido a que pues la producción industrial también ha disminuido y asimismo el tráfico. Sin embargo, pues esto ha sido también, el medio ambiente se ha visto alterado, sobre todo en lo que yo he escuchado en territorios eh, que son utilizados para minería ilegal. También cabe recalcar a uno de los responsables de estas contingencias, que llegarían a ser directamente de las industrias, las cuales suelen recolectar los recursos que son explotados para convertirlos en productos que sacien nuestras necesidades y caprichos. A su vez, de esta manera, afectando a los ecosistemas de paso. Principalmente uno como empresario tiene que buscar una forma de impactar en el mercado sin darle tanto daño al medio ambiente, porque igual los recursos ambientales son recursos limitados y son recursos que no podremos recuperar, por más de que sea de petróleo o de otros métodos alternativos. Es algo que sí está afectando directamente al medio ambiente o indirectamente, y pues de una u otra manera nos está afectando. Hasta ahora, las industrias y las personas han causado una alerta global en lo que se refiere a contaminación. El virus produjo que entráramos en un periodo de pausa, lo que nos hace cuestionarnos, ¿realmente qué cambios produjo este estado de alerta mundial en el medio ambiente? Con la pausa de toda la actividad industrial, con, digamos, la disminución en las emisiones atmosféricas, con la disminución en los vertimientos, digamos también disminución en la parte de residuos sólidos, obviamente como que toda la atmósfera sintió ese cambio, o sea, las temperaturas obviamente variaron, porque yo ya no estaba metiendo no sé cuántos grados al aire en emisiones, sino pues obviamente yo ya le metí menos. Entonces eso redujo mucha del daño que ya se había hecho. Entonces sí, o sea, el cambio fue abrupto. O sea, el parar las industrias o el tener como baches más controlados, obviamente genera un cambio positivo al ambiente. O sea, sí le dio como una pausa que sí la necesita el planeta. No solo por el COVID, sino la necesita. O sea, es necesario pensar un poquito en reducir todos estos emisiones. Lastimosamente, no todo es bueno en esta historia para el medio ambiente. Se ha visto un aumento descontrolado en lo que se refiere a deforestación con respecto al confinamiento en que vivimos. Pero, ¿a qué se debe esto? Uno, por la minería, porque asimismo se disminuye la presión sobre, digamos, hay menos control político y social con respecto a actividades ilícitas. Y dos, por el aumento de la frontera agrícola, que eso también ahorita la necesidad de abastecerse pues ha aumentado mucho más, lo cual también podría llegar a aumentar la frontera agrícola y ganadera y disminuiría la biodiversidad, sobre todo en países como Colombia. Puede haber presiones sobre los recursos que antes no habían, y además que pues también muchas de las industrias han pensado en rediseñarse con el fin de cumplir sus objetivos económicos. Entonces esto también implica cierta presión a ciertos recursos que antes no se tenían. Aunque la economía y la supervivencia sea la intención, no debemos olvidarnos de aquello que es aún más importante que nosotros, la naturaleza, que sin nosotros sobreviviría, pero nosotros sin ella decaeríamos. Entonces, ¿cómo podríamos recurrir a un desarrollo sostenible con la naturaleza? Yo creo que entonces sería como habilitar o disponer
de más educación, de más desarrollo en los colegios, por decir, o en las instituciones, creo que todas empresas y todo, una concientización de qué debemos de hacer para más adelante no se van a afectar nuestras futuras generaciones. Esto pues yo creo que también le apuesta a un progreso social, al equilibrio medioambiental y a un crecimiento también económico. Esta crisis nos ha demostrado que muchas cosas imposibles se pueden hacer realidad y a partir de aquí el cambio puede ser posible. Como todo, eso sí, hará falta un tiempo de reflexión para que todo este aprendizaje se asiente y se traduzca como un cambio real. Ahora bien, nuestro proceso de investigación surge de la pregunta: ¿cómo se ha visto relacionada esta pandemia con el medio ambiente basándose en el aislamiento preventivo global y qué efectos conllevará esta situación? Y su respectivo objetivo general es exponer la relación de esta pandemia con el medio ambiente en el aislamiento preventivo global y qué efectos conllevará esta situación. Objetos de investigación. Elegimos a las siguientes personas: Alejandro Serna, Armando Rodríguez, Cristian Moreno, Jairo Martínez y Anilo Rego. A continuación explicaremos por qué elegimos a estas personas. Elegimos a Alejandro Serna, un técnico ambiental, ya que necesitábamos una persona especializada en dicho ámbito. Él nos ayudaría con diferentes puntos de vista con referencia a algunas dudas que teníamos con respecto al confinamiento y el ecosistema. Bueno, dentro de las personas que nos quisieron ayudar en este proyecto, decidimos contar con la ayuda del ingeniero Armando Rodríguez. Quisimos la ayuda de este personaje principalmente por la manera en que él se solía expresar de una manera muy simple con sus ideas, con sus planteamientos. Tenía una manera de hacerse entender muy bien. Esto nos aseguraba que al momento de escuchar la entrevista cualquier persona comprendería los puntos de vista de él y los críticos, que sobre todo también fue algo que llamó mucho nuestra atención para exponerlo a él, y fue las críticas que él hacía hacia la sociedad y hacia nosotros mismos. También la cosa más importante, según mi criterio, que escogimos a Armando fue por el hecho de que él durante sus explicaciones se solía poner en los zapatos de otra persona. Se solía poner en los zapatos de los vendedores de Wuhan, de vendedores de Acabota, de gente del común, y no solo daba su punto de vista como otro ingeniero más, sino también como persona, lo cual fue una clave para que lo escogiéramos. Buenas tardes. Voy a hablar de por qué escogimos al señor Cristian Moreno. Bueno, pues principalmente nosotros, aparte de querer como hablar con personas especializadas en el tema del ambiente y todas estas cosas, también me pareció importante describir la parte administrativa, porque sabemos que hoy y actualmente básicamente y a nivel de futuro las empresas muy poco como que se concientizan con el tema ambiental. Me parece importante crear estrategias e implementar en las empresas temas como empresas verdes, empresas que como que se concienticen de que el planeta de hoy no es igual al como teníamos antes. Entonces por eso me parece importante atender esto en la parte administrativa, y de esto nos habla el señor Cristian Moreno. Buenos días, nosotros escogimos al señor Jairo Martínez ya que él, al ser un trabajador de la industria automotriz, nos interesó el hecho de cómo se había reducido la contaminación, por lo menos en las empresas similares al que él trabaja, y quisimos conocer el punto de vista que él tenía al frente a esta situación. Escogimos a Anilo Rego puesto es un especializado en diferentes ámbitos ambientales, específicamente es un ingeniero ambiental. Él nos compartió diversos puntos de vista frente a las problemáticas actuales que acontecen en el mundo entero y creó diferentes posturas frente a diversas situaciones a cuestionar. Aparte también indicó soluciones, siempre partiendo desde una perspectiva sostenible con el medio ambiente. El cuadro de las categorizaciones es un pequeño plano donde presentamos todas nuestras entrevistas.
y estas las dividimos y clasificamos según el contenido que tengan las partes de esta. ¿De acuerdo? Dentro de nuestro cuadro de categorizaciones encontramos las categorías de aprendizaje, a qué se dedican las personas que entrevistamos, por qué eligieron sus carreras, sostenibilidad, confinamiento, causas de la pandemia, consecuencias de la pandemia, planteamiento actual, ventajas y desventajas sobre la situación actual, mejoras ambientales, conclusiones. Estas son las clasificaciones que hemos tenido en cuenta para realizar este cuadro. Entonces ellos no equilibran el costo-beneficio entre estar expuestos a los diferentes patógenos que tienen estas especies y el poder adquisitivo que éstas le dan. Entonces, más que un problema de autoridad, yo creo que es más un problema de control local, un problema de educación, también como de brindarles a las personas la oportunidad de cambiar su modo de trabajo o cambiar su enfoque para brindarles la oportunidad. La relación de este pequeño fragmento de una de nuestras entrevistas con su categorización es debido en que en ella uno de los entrevistados presenta su punto de vista sobre dos puntos claves del origen de esta pandemia, como lo sería la educación y la falta de oportunidad. Cabe también decir que la cultura también tiene gran parte de culpa en esto, ya que en muchas culturas se ve con buenos ojos cómo personas extraen a criaturas de sus ambientes naturales para criarlas, para consumo humano o para remedios caseros supuestamente efectivos. Principalmente uno como empresario tiene que buscar una forma de impactar en el mercado sin darle tanto daño al medio ambiente, porque igualmente los recursos ambientales son recursos limitados y son recursos que no podremos recuperar por más de que sea de petróleo u otros métodos alternativos. Es algo que está afectando directamente al medio ambiente e indirectamente de una u otra manera nos está afectando. En esta entrevista, Cristian Moreno nos habla acerca de cómo las empresas necesitan crear fuertemente un impacto en el mercado, pero para eso no necesitamos como maltratar o violentar a los recursos naturales, puesto que en un futuro los vamos a necesitar. Entonces, él nos plantea como alternativas que debemos tener para no explotar básicamente los recursos humanos. Y bueno, lo pusimos en esta categoría, sostenibilidad, ya que la sostenibilidad es básicamente eso, es como un equilibrio tanto económico como ambiental que debemos tener, y más sobre las empresas, puede ser a nivel administrativo. Yo creo que entonces sería como habilitar o disponer de más educación, de más desarrollo en los colegios o instituciones. Creo que en todas las empresas y todo una concientización de que debemos de hacer para más adelante no se vean afectadas nuestras futuras generaciones. Esto pues yo creo que también se apuesta a un progreso social, al equilibrio medioambiental y a un crecimiento económico. Elegimos sostenibilidad ya que era el que más cuadraba con lo que él había dicho en la entrevista. Él principalmente quiere como un desarrollo sostenible entre colegios, instituciones, empresas, todo para que nuestras futuras generaciones se vean menos afectadas. Con la pausa de toda la actividad industrial, con digamos la disminución en las emisiones atmosféricas, con la disminución de los vertimientos y en los residuos sólidos, obviamente que toda la atmósfera sintió ese cambio. Las temperaturas variaron porque no estábamos metiendo no sé cuántos grados al aire en emisiones, sino que obviamente le metimos menos. Entonces eso redujo mucho el del daño que se le había hecho. Entonces sí, el cambio fue abrupto. El parar las industrias o el tener como baches más controlados obviamente generó un cambio positivo al ambiente y sí le dio como una pausa que sí la necesita el planeta, o sea, es necesaria. En primer lugar, este relato nos expuso el hecho de que realmente el confinamiento sí que generó un cambio positivo en nuestro medio ambiente, puesto que con toda la pausa de la actividad humana generó que nosotros dejáramos de contaminar, ya sea por producción o ya sea por trabajo o por movilizarnos. Por otro lado, se menciona el hecho de que el parar o generar baches más controlados en las industrias, ya sean petroleras, automotriz,
realmente generó un cambio más abrupto en el medio ambiente, en el cual al fin y al cabo resulta más positivo. Finalmente decidimos integrar este relato en la categoría de consecuencias, ya que realmente ha generado consecuencias y cambios positivos en el medio ambiente por todo ya lo mencionado anteriormente, ya sea en las mismas personas o en las dichas industrias que generaban tales contaminaciones. Pues yo creo que ha sido contraproducente, porque digamos la contaminación por fuentes fijas como por fuentes móviles, creo que se ha disminuido debido a que la producción industrial también ha disminuido y asimismo el tráfico. Como la gente ya no demanda de las industrias ya no producen, puesto el confinamiento nos ha traído en estado de alerta. Y esto a su vez ha generado un cambio en la contaminación, ya que se producen menos, como ya se expuso en el anterior relato, en fuentes fijas como sus fuentes móviles, y al final decidimos incluirlo en la categoría el planeta actual, ya que se evidencia hechos de que en la actualidad las industrias han mermado las producciones en la cual han generado la contaminación. Ahorita la necesidad de abastecerse ha aumentado mucho más, lo cual también podría llegar a aumentar la frontera agrícola y ganadera y disminuiría la biodiversidad, sobre todo en países como Colombia. Puede haber presiones sobre los recursos que antes no habían, y además que pues también muchas de las industrias han pensado rediseñarse con el fin de cumplir sus objetivos económicos. Entonces eso también implica cierta presión a ciertos recursos que antes no se tenía. Todo esto proviene de la pregunta de que si había aumentado la deforestación en estos tiempos de pandemia, a lo cual se respondió que sí, pero realmente la causa era porque había un hambre de necesidad. Muchas empresas debido al confinamiento se reinventaron, pero se reinventaron para mal, puesto que la pandemia conllevó grandes pérdidas económicas, por lo cual las empresas ahora son más hambrientas con respecto a los recursos naturales. El hecho de reinventarse trajo como solución para estas empresas el aumento de la frontera agrícola y el de la ganadera. Esto eventualmente produjo que los campesinos, que también tenían hambre y necesidad de mayores recursos, se adentraran en estos negocios, haciendo más estéril la tierra, puesto que el aumento de la frontera agrícola como el de la ganadera genera una pérdida de nutrientes considerables en la tierra, lo que disminuiría su biodiversidad, como ya se expuso en el discurso anterior. Eventualmente decidimos incluir este discurso en la categoría de consecuencias, puesto que se revelaron sucesos en los que acontecieron de igual manera las industrias, la gente, más que todos los campesinos, y se vio reflejado que hay una necesidad provocada por parte de esta pandemia. A su vez, la gente y las industrias buscaban alternativas con respecto al trabajo en el medio ambiente. Las conclusiones. Dentro de todo lo que significa el coronavirus, cabe también la pena destacar que el coronavirus significa la mayor recesión de la actividad humana en su historia reciente, y esto lo podemos ver en la emisión de CO2, ya que la gran mayoría de CO2 que producía nuestra especie eran de fábricas y medios de transporte. Una de las cosas positivas que trajo eso fue en la calidad del aire que respiramos, pues en muchas ciudades del mundo se registraron niveles positivos en el aire, y que también muchas ciudades por fin habían visto la luz del sol después de meses, donde nubes gruesas de humo inundaban su paisaje. Uno de los puntos a favor de esta pandemia, a pesar del dolor humano, fue que muchos lugares del mundo renacieron. Lugares como ríos, playas y bosques se tomaron un descanso de la actividad humana, y todo esto les hizo un bien. Vimos también como en muchas ciudades del mundo la fauna y la flora se renovaba, y como animales bajaban desde sus hábitats para reclamar sus antiguos territorios. Pero no todo es bueno referente al coronavirus y al medio ambiente.
ya que este solo genera un pequeño descanso para el planeta y no una verdadera cura. Vemos también cómo la deforestación durante esta época de pandemia ha aumentado en grandes cantidades, donde la guardia a parques nacionales de diferentes lugares del mundo se ha disminuido y muchos han aprovechado y también según la necesidad para talar árboles y subsistir. Otra de las grandes conclusiones que queríamos tratar es sobre la minería, tanto ilegal, como los planes que tienen algunos gobiernos para impulsar sus economías con esta. Trataremos primero la ilegal, ya que algunos grupos al margen de la ley o forajidos se han tratado de aprovechar de algunas familias con necesidades y algunos también las han amenazado para que con ellos exploten parques nacionales y así arruinar nuestra flora y fauna, aprovechando claro la baja guardia que tiene el gobierno y con esta sus diferentes ministerios que se hacen cargo de los parques. Vemos también que muchas empresas mineras internacionales tratan de hacer de las suyas en esta época de pandemia, tratando de convencer a gobiernos para que les adjudiquen licencias ambientales y que también les prometen que la minería les traerá riqueza e impulsará también la economía de que en algunos países ha decaído tan probablemente. Añadiendo también esto, podemos ver cómo muchos gobiernos tienen entre sus planes para levantar sus economías, ayudar a muchas empresas petroleras y a otras que usan en sus procesos elementos petroquímicos. Sin duda como sociedad tenemos muchas cosas que reformar. Tenemos que hacer nuevas políticas donde el actuar y el pensar de las personas sea en favor del medio ambiente. En este momento el planeta está agonizando, está pidiendo a gritos un salvavidas y nosotros se lo podemos dar o también se lo podemos quitar. En nosotros está el actuar, en nosotros está el ahora y el futuro. Debemos de reaccionar ahora antes de que sea muy tarde. Como vimos durante nuestro documental, algunas personas ya dicen que ya es demasiado tarde para esto. Solo nosotros depende decir si es cierto o no. Debemos de hacer algo ya y rápido. Con respecto a nuestra pregunta de investigación, podemos concluir que han habido cambios tanto positivos como negativos, refiriéndose a nuestro ambiente. Como se ha evidenciado antes, al no haber esa demanda por parte de la gente hacia los medios de producción de las industrias, se ha visto un decrecimiento significativo de los agentes tóxicos que tanto deterioraban a nuestro medio ambiente y ecosistema. En adición a esto, pudimos ver desde una perspectiva empresarial que muchas empresas buscan el desarrollo sostenible con el medio ambiente y así velar por un próspero futuro. Además, apreciamos un cambio de mentalidad significativo en la gente, puesto que al no generar ya residuos tan tóxicos ni nada de agentes contaminantes, y al ver su panorama aún mucho más limpio, más sano, más claro, pudimos ver que ellos tomaban alternativas para generar también un desarrollo sostenible con este medio ambiente, como por el uso de bicicletas o transportes no contaminantes. Pero no todo es color de rosa en esta historia, puesto que las grandes industrias, al perder tanto sustento económico en medio del virus, a su vez se aprovecharon de la situación para hacer de las suyas y apropiarse de tierras para así dañarlas aún más por medio de la deforestación. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, esto más que todo se hace por medio de la minería y el aumento de la frontera agrícola. Eventualmente nos damos cuenta de que esto no solo es una problemática ambiental, sino que también repercute en aspectos como los políticos, los económicos y los sociológicos. Sin embargo, esta situación solo nos llevará a dos posibles alternativas. Por un lado, que la gente reflexione y se concientice de todo el daño que le hemos hecho a nuestro ecosistema y empiece a aplicar diferentes alternativas ecológicas y amigables con el ambiente, siempre procurando un desarrollo ambiental sostenible. Pero por otra parte, casi siempre, y hago énfasis en casi siempre, generalmente la gente ignora y es indiferente
frente a adversidades y problemáticas que repercuten en nuestra sociedad, tal la pandemia actual. Y no es triste, pero no aprendemos absolutamente nada y seguimos cometiendo los mismos errores de siempre. Pero, ¿qué se puede esperar de un mundo sin educación? Muchas gracias por presenciar nuestro proyecto. Con esto damos cierre a nuestra exposición.